Muchas veces se presenta el problema que sale poca agua por las tuberías, y esto en ocasiones podría ser porque el tubo es muy pequeño. Realmente es un problema de flujo o de presión. ¿Y qué pasa al interior de la tubería cuando fluye el agua? Te sorprenderá que tiene mucha similitud con los cables eléctricos, y en este video te lo mostraré. Inicialmente, la presión que tienes a la salida de la llave es la presión por la altura de tu tinaco. Si quieres más presión a la salida, hay que elevar la altura del tanque, o en su defecto instalar un hidroneumático o una bomba de refuerzo que nos aumente el flujo y la presión. Muchas veces se piensa que incrementando el diámetro o disminuyendo el diámetro obtendremos algún beneficio, porque realmente lo que pasa es que si tú disminuyes el diámetro, en el interior aumenta la velocidad del fluido, pero disminuye su presión. En cambio, cuando tú partes de un diámetro pequeño e incrementas el diámetro, se tendrá menor velocidad pero mayor presión. Es lo mismo que pasa con los gatos hidráulicos que funcionan con aceite. Se parte de un diámetro pequeño que envía el flujo a un diámetro más grande. Tú aplicarás poca presión con tu mano, pero el aumento de presión es demasiado que hasta puedes levantar vehículos. Se le llama principio de Pascal. Si observas, de un lado se mueve rápido y de otro más lento. Lo mismo pasa con el agua en la tubería. En los tubos grandes es lenta y en los tubos pequeños es rápida. La cuestión aquí es que estamos limitados por la energía potencial de la altura del tinaco, o bien por la potencia que te entregue tu bomba. Y teóricamente, si hay una restricción, el flujo de entrada debe de ser igual que el de salida. Y lo digo teóricamente porque no siempre es así. Si la longitud del tubo pequeño es demasiada, o se tienen muchas curvaturas o coples en la línea, el flujo de salida también será restringido, porque el agua viaja a mayor velocidad y entre más rápido vaya, existe mayor fricción y turbulencia interna. Esto disminuye la energía del sistema y que salga poca agua, porque recuerda, estamos limitados por la altura del tinaco o la potencia de la bomba. También mucha gente se confunde porque al disminuir el área en secciones cortas, la velocidad aumenta y les hace parecer que sale más agua, pero únicamente es la sensación de empapamiento. El agua es la misma. Justamente esto pasa cuando obstruimos la salida de una manguera, o también cuando abrimos o cerramos una válvula. El área de flujo puede variar siendo grande o pequeña, y aquí se relaciona mucho la presión, porque cuando abres una válvula la presión en la línea disminuye. Observa la presión. Al abrir, disminuye y el agua sigue saliendo. Si el tanque tiene la misma altura. Bueno, esto se debe porque cuando la válvula está cerrada, se presenta la presión estática, que es la que miden los manómetros. Pero cuando abres el flujo, la presión estática disminuye y a expensas de esto aumenta, pero aumenta la presión dinámica, que es la que se relaciona con el movimiento del fluido. Esta presión los manómetros convencionales no la pueden medir. Se utiliza otro elemento que en un video próximo te lo mostraré. Ahora lo sabes, la presión total es la presión estática más la presión dinámica. Si en tus tuberías se disminuye el diámetro del tubo, la presión siempre será la misma. Por ejemplo, puede que tenga 30 libras aquí y 30 libras acá. Del lado del tubo más grueso podría tener 20 de presión estática y 10 de presión dinámica. En cambio, en el lado del tubo más delgado, como la velocidad del agua es más rápida, la presión dinámica será mayor. Podría ser 25 de presión dinámica y 5 de presión estática, cumpliéndose siempre que la presión es la misma, delimitada por la altura del tinaco o la potencia de la bomba. Esto de las tuberías se relaciona mucho con los cables eléctricos, porque en ellos la resistencia eléctrica es función del área y de su longitud. Lo mismo pasa en la tubería. La resistencia a que el fluido fluya en el interior es función del área del tubo y de la longitud del tubo. Por eso y por más factores es importante hacer un buen diseño de la instalación. Con esto te das una idea de qué es flujo y presión y cómo se relaciona el diámetro de la tubería con ellos. Yo soy Carlos Molina, esto es todo por el video y si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego. Perfect.